Hoy tenemos una partida muy interesante con Magnus Terminator Carlsen con negras contra el módulo superior de chess.com. Y para empezar, la computadora nos muestra que sabe cómo se mueve el caballo. Bueno, sabemos que, por supuesto, las computadoras son más fuertes que los humanos hoy en día, pero estoy seguro que esta partida te va a sorprender, así que mucha atención. Carlsen responde con la defensa india de rey, y hasta aquí todos son movimientos de libro. Ahora Carlsen juega C5 y aquí va el primer momento interesante donde la computadora se acobarda y toma en C5, que conduce a una posición simétrica y taulífera un poco. Volviendo atrás, es más adecuado avanzar y tomar espacio o al menos mantener la atención y desarrollar su caballo por aquí. En cambio, se toma en C5, que es entendible. La partida fue jugada hace 5 años cuando Carlsen estaba en lo máximo, 2882, y si yo fuera de la computadora habría jugado lo mismo también. Así que caballo E5 sigue ahora abriendo la diagonal para el alfil, poniendo presión aquí, potencialmente dificultando el desarrollo natural de este caballo donde se querría, y Carlsen juega dama C7, que protege su peón y además pretende expulsar el caballo de E5. Y la computadora juega caballo de 3. Bueno. Esta maniobra se ve extraña, pero hay que decir que la computadora obviamente es tramposa. Primero que todo porque usa ayuda de la computadora, pero segundo, y más importante, porque estos son movimientos de libro y esta maniobra creo que fue jugada primero por Matt Najdorf, el de la variante de la siciliana, y él la jugó en el 1953 y por eso la computadora vio sus movimientos, los aprendió de los humanos, por eso digo que también hace trampa. Como sea, las negras ahora siguen con alfil E6 desarrollando y golpeando el peón y las blancas responden con dama B3 que protege el peón, pero también contraataca el peón de B7. Y ahora Carlsen juega el muy bueno caballo C6 y le damos marca de exclamación por lo valiente. Lo valiente porque este es un sacrificio de peón donde a primera vista parece que las blancas toman el peón y las negras están perdidas porque se presiona este peón, el alfil también está atacado y el alfil blanco presiona con fuerza, parece que las negras pierden. Pero por supuesto Carlsen tenía en mente algo. Caballo de 4 es un contragolpe. Golpea a la dama al tiempo que golpea al caballo en C5 y desde aquí el caballo amenaza tomar en este peón. Las blancas toman en E6 y esto es un contraataque de contraataque, así que las negras no pueden tomar fácilmente la dama porque se perdería su dama también. Entonces Carlsen decide golpear a la computadora con un switch and zoom, un intermezzo. Bueno, golpear con un simple martillo podría haber sido más fácil. Pero como sea, la partida continúa. Después de que el rey se sale del jaque, Carlsen recaptura el caballo. Y ahora la situación es más tensa. Las blancas juegan caballo C3 para desarrollar el caballo y también para deshacerse de este molesto intruso. ¿Y cómo jugarías tú con las negras? Obviamente hay que hacer algo por el caballo que está atacado, pero hay diferentes opciones. ¿Qué harías tú? Bueno, si puedes adivinar los movimientos de Carlsen, muy bien, debes sentirte muy orgulloso de ti. Inténtalo. Carlsen jugó caballo por C3 porque aunque el alfil es un poco más fuerte que el caballo, entonces tomar en C1 en general tendría sentido. El caballo en C3 ya se ha desarrollado mientras que el alfil es pasivo, por lo tanto tiene más sentido intercambiar una pieza activa. Y ahora las blancas tienen un problema y es que les gustaría recapturar con la dama en general, pero aquí no queda bien porque se mete en la línea del alfil, habilitando a las negras para ataques descubiertos. Por lo tanto, en lugar de recapturar con esto, captura con el peón y ahora ambos bandos tienen estos peones doblados que hace la posición equilibrada. Y ahora otra pregunta interesante, el peón en B7 está bajo ataque, más aún incluso si las negras tratan de defenderlo, las blancas pueden aumentar la presión agregando su torre y si incluso con el alfil por aquí, todo esto se siente molesto y entonces viene una regla interesante, si no sabes cómo defender, no lo hagas, contraataca, porque la defensa, la mejor defensa es el ataque. Carlsen juega caballo G4, un movimiento tranquilo que contraataca en F2. Y por cierto, algo interesante aquí es que Carlsen de verdad confiaba en esta posición y en su forma de jugar esto, porque años más tarde, en el 2024, jugó esta misma partida contra un humano que jugó F3 y perdió. La computadora en cambio juega aquí F4, quitando esta casilla a las negras para que el caballo no pueda volver por acá en el centro y las negras de nuevo tienen los mismos problemas. El peón sigue colgando, se va a jugar H3 para expulsar al caballo. ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, la mejor defensa es el ataque. Carlsen juega dama C5, otro movimiento también muy bueno que prepara caballo F2 jaque, que puede conducir incluso a un jaque mate de la cos. Un patrón que si no conoces te voy a mostrar. Digamos que las blancas hacen cualquier cosa como esto por acá.
Las negras pueden ejecutar un patrón típico de mate que no ocurre en la partida, pero que es muy bonito. Se juega caballo F2 jaque y después de que el rey se mueva viene este otro jaque por acá, es un combo con ataque doble. Después de que el rey se mueva se mete la dama y viene este jaque mate con el caballo. Por supuesto que las computadoras no cometen errores como este, entonces se jugó H3. La cosa esta jugó H3 golpeando el caballo y ahora el caballo F2 ya no es efectivo porque el rey simplemente escapa y no hay cómo continuar. Entonces Carlsen juega caballo E3 con un ataque triple. Y aquí se dice que la computadora empezó a sudar y tuvo que encender todos sus ventiladores. Y una vez que se calmó, finalmente jugó alfil por E3. Y ahora después de que la dama toma tenemos algo muy interesante. Ya hemos avanzado en la partida y bueno, cuando uno juega con una computadora muchos dirán, oh, por supuesto, un carro es más rápido que Usain Bolt, un tractor es más fuerte que el hombre más fuerte. Pero cuando vemos en el ajedrez esto ya no es así. La posición es bastante balanceada. Ahora la dama misma golpea un par de peones junto con el alfil este y la posición es casi igualada. En compresión posicional los humanos están a la par con las computadoras. Ya cuando aparecen los cálculos largos y complejos es que se dificulta estar a la par porque las máquinas calculan millones de variantes por segundo. Así, confirmar esto con esta partida para mí es muy interesante. Bueno, las blancas continúan ahora con rey H2 y las negras toman el peón en C3 apoyándose en el alfil y a la vez poniendo presión. Ahora Carlsen temporalmente tiene un peón más, lo cual es muy bueno. Y aquí, ¿qué harías con las blancas? ¿Tomar en C3 o no? ¿Qué piensas? Bueno, muchos jugadores en este tipo de posiciones toman automáticamente, pero eso está mal, porque tomarás y te arrepentirás. Cuando intercambias sin razón, usualmente solo ayudas a tu oponente a activarse más y no consigues nada. Esa es una de las reglas clásicas de nuestra academia. Tomarás y te arrepentirás. La computadora lo sabe porque está suscrita a nuestro canal y juega torre E1, en cambio poniendo presión por aquí. Y el peón en B7 sigue colgando, por lo tanto, aunque las negras en general no quieren intercambiar damas y reparar la estructura blanca, en este caso es más fácil solo para reducir la tensión. Carlsen intercambia y que a la vez ayuda a las blancas a fortalecer su cadena de peones. Y aún así las negras tienen un peón más y el peón N6 está colgando, entonces se juega rey F7 para protegerlo. En el final, en general, tu rey ya no está en peligro y entonces tiene todo el sentido empezar a usarlo como lo haces con cualquier otra pieza que tengas. Por cierto, muchos de ustedes siempre preguntan por una guía para el final, para el medio juego, cómo jugar, reglas sencillas a seguir. Tenemos una clase maestra esperándote, busca el enlace en la descripción. Ahora continuamos con la partida de movimiento de las blancas. Las blancas no pueden fácilmente tomar este peón porque las negras jugarían torre B8 y gracias a esta clavada recuperarían el peón. Así que las blancas no conseguirían nada. Por lo tanto, se juega torre E4 para doblar torres por la columna E y presionar los peones débiles doblados sobre la columna. Carlsen juega torre D8 poniendo su torre en una columna abierta, sigue torre 1 amenazando a este peón y así llegamos a otra interesante posición. Por cierto que hasta aquí Carlsen lo está haciendo muy bien, tiene un peón de más, por supuesto que este peón es débil y doblado, pero aún así tiene un peón de más en el final y la posición es casi igualada. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Por supuesto que la primera reacción a este ataque puede ser jugar torre D6, pero eso sería un poco impreciso, porque se nos estaría pasando por alto que este inusual sacrificio de torre seguido por alfil de 5, donde gracias a la clavada las blancas recuperan la torre y tienen iniciativa. No es que sea el fin del mundo para las negras, pero esto complica las cosas. Y con esto volvemos a una idea anterior. Si no sabes cómo defender, entonces contraataca. Carlsen juega alfil C3 golpeando esta torre, tratando de expulsarla de la columna abierta para que ya no ponga más presión en los peones débiles. Y las blancas juegan torre D3, manteniendo la torre en la misma columna y a la vez atacando el alfil. El alfil va un poco atrás, a D4 golpeando la torre de nuevo y después de torre E2, ahora las negras tienen el mismo problema. El peón todavía está colgando y no hay una solución fácil. Por lo tanto, las negras ya no pueden defender este peón y Carlsen dice, bueno, lo quieres, lo vas a recibir en mis términos. Entonces juega E5, que está muy bien porque si las blancas capturaran, no harían nada, bloquearían la columna para sus torres por completo, haciendo que estas torres ya no hicieran nada. Piensa en esta posición. Por ejemplo, si las blancas pueden dar un jaque, pero eso no es problema, el rey se escapa y la posición sería de tablas. Las blancas no consiguen nada, en cambio las blancas hacen algo más interesante, que es peón B4. Y ahora hay una idea interesante aquí. Diríamos que las blancas capitalizan el hecho de que no se puede capturar en F4 porque viene torre por E7 que molestaría al rey. Así que parece peligroso para las negras, se quiere jugar C5, que en cierto modo aislaría al alfil en D4, lo dejaría un poco frágil, y además el peón en B7 todavía está bajo presión por el alfil en fianchetto.
Así esto hace la posición un poco incómoda para las negras. Carlsen ahora hace otro movimiento muy creativo que es B5, donde de repente, en lugar de pensar en cómo defender este peón, está dispuesto a entregarlo directamente. ¿Cuál es la idea? La idea es que si las blancas aceptaran el peón, que no sucedió, estos peones quedan doblados y son ineficientes, ya no pueden avanzar más y las blancas no pueden hacer nada. Además, este alfil tiene una excelente casilla muy bien protegida en B6 y es gracioso que las negras pueden sacrificar estos dos peones en serie, digamos sacrificando este primero, luego digamos que movemos el rey por aquí y ahora se sacrifica este otro. Y el alfil tiene una fuerte casilla aquí y tenemos dos columnas para nuestras torres. Las negras lo hacen muy bien y de hecho no es claro qué pueden hacer las blancas aquí. Probablemente sean tablas. La computadora juega lo correcto, aquí avanzar el peón y crear este pasado. Y además esta cadena de peones restringe al alfil negro en D4, haciéndolo un poco frágil. Y ahora es interesante, bueno, que en el pasado las computadoras eran muy materialistas y siempre que sacrificabas algo felices lo tomaban y eso permitía que los humanos las burlaran. Pero las computadoras modernas son muy avanzadas y saben qué hacer. Hacen lo correcto y aquí Carlsen juega en cambio a 5 en movimiento impreciso que bueno, en general diríamos que cuando estés lidiando con computadoras es mejor evitar cálculos y oportunidades tácticas complejas porque las computadoras calculan variantes mucho mejor. A5 es un movimiento que seguramente funcionaría probablemente contra un humano, pero contra las computadoras es difícil debido a su capacidad de cálculo. Este movimiento inicia complicaciones que son favorables para las blancas. Bueno, las blancas capturan el peón y ahora el problema es que las negras no pueden fácilmente recapturar aquí porque con la torre se presiona demasiado al alfil, también al peón, a este otro también y las negras perderían la partida. Pero en cambio Carlsen juega B4 y seguramente él planeó todo esto con el sacrificio del peón. La idea es tener un muy fuerte peón pasado por la columna B y ahora tenemos una intensa batalla de final. Y luego tenemos algo muy gracioso, la computadora aquí juega A6 que está mal. Bueno, repito, la partida se jugó hace unos 5 años y en ese momento las computadoras tenían un rating de 3200, formidable, pero es que Stockfish moderno tiene más de 3600, lo cual nos confirma el viejo adagio de que siempre hay un pez más grande. Como sea, aquí lo gracioso es que lo correcto era C6 y estoy seguro que muchos jugadores de solo 1000 jugarían esto. Bueno, algunos tomarían este peón, pero otros probablemente avanzarían este peón porque desde una perspectiva humana ves que el peón está atacado, que es un peón pasado y entonces tiene todo el sentido salvarlo jugando a C6, pero la computadora calcula millones de variantes y de alguna manera complica tanto las cosas que llega a la conclusión de que A6 es mejor, aunque no es así. Y ahora la posición sigue siendo igualada y sigue B3, el peón sigue avanzando. Las blancas torre 1 tratando de detenerlo y nuevamente lo bueno de esta es que estamos en el movimiento 30 de la partida, entramos ya, vamos bien avanzados, la posición sigue siendo igualada y entonces las computadoras no son tan superiores como típicamente se piensa. Simplemente que durante la partida inevitablemente en algún momento vamos a llegar a una situación donde hay complicaciones tácticas, variantes largas, tienes que calcular y bueno, ahí sí estamos perdidos. Pero en cuanto a comprensión posicional, las negras lo han estado haciendo muy bien todo este tiempo. Y pensemos en lo siguiente, si estuvieras jugando contra la mejor computadora probablemente te asustarías desde el comienzo y perderías en 10 jugadas, pero Carlsen lo ha hecho muy bien hasta aquí. Solo en este punto él juega el equivocado rey E6. En general en el final está bien centralizar tu rey, es aconsejable, pero aquí es todavía vulnerable porque tenemos todos estos ataques. Y sigue A7. Avanzando el peón y las negras avanzan el suyo a B2 y ahora las blancas juegan H4. Movimiento difícil de entender. Digamos que se prepara un alfil H3 tal vez se quería evitar un avance G5, bueno no se sabe, algo así y Carlsen sigue con H5 porque se ha quedado sin movimientos, todas sus piezas están bien pero no hay mucho más que hacer. Digamos este peón ya no puede avanzar porque las blancas lo controlan allá. No pueden tomar este peón porque tomarían torre N5. Y entonces ¿qué haces? En general este peón es muy molesto y nos gustaría jugar torre A8 para capturarlo. Pero el problema es que las blancas pueden jugar torre por D4, aprovechar la clavada. Y por eso rey E6 fue equivocado, es una debilidad. Pero por supuesto somos muy inteligentes todos cuando analizamos todo esto después ya con la computadora. En la partida Carlsen obviamente no tenía eso. Dependía de movimientos lógicos pero que aquí no funcionan. Y dado que las negras se han quedado sin movimientos se juega H5. Y ahora después de torre B1
controlando este peón que quería coronar. Las negras juegan torre a8 tratando de hacer lo mismo, pero se toman e5, el alfil queda atacado y las negras juegan alfil c3 tratando de mantener su peón extra, pero sigue torre a4 y las blancas han superado a las negras. Porque tenemos este alfil atacando a la torre y la torre no puede tomar este peón porque está defendido y este es el final de la historia. Carlsen intenta su último truco, torre f2, la mejor defensa es el ataque, clavando el alfil, pero por supuesto el rey se mueve y se renueva la misma amenaza sobre la torre y las negras están perdidas, tienen que entregar material y después de un par de movimientos Carlsen se rinde. Se rumora que después de la partida Carlsen retó a Stockfish a un duelo de boxeo y logró vengarse. Y si quieres elevar tu nivel en el ajedrez, revisa la clase maestra que tenemos por acá, donde también sabrás cómo pasé yo en su momento de 1600 a 2260 en solo un año. Estudia esto.